Hola, sean bienvenidos a este taller de modelado en Gephi, el cual tiene como propósito aplicar en un proyecto práctico los conceptos, algunas de las características de la teoría de la complejidad, específicamente de los sistemas complejos adaptativos, mm, a modo de cierre de este primer módulo. Iniciamos entonces con este pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora, una parte de lo que hemos visto, y que, pues bueno, nos sirve también para introducirnos en lo que se nos viene más adelante. ¿Por qué usamos la teoría de grafos? Es decir, ¿cuál es la intención de usar Gephi? Porque es una herramienta digital que nos permite representar, modelar las características de los sistemas complejos, sistemas emergentes como la vida, como los mercados, como las sociedades, ¿no? Y por lo menos en esta primera etapa, en este primer módulo, lo haremos de una forma estática, es decir, la idea de ese taller es poder representar un sistema complejo, ¿no? De una forma que podríamos denominar como una instantánea en el tiempo, es decir, las características estructurales que tiene un sistema complejo en un momento dado, ¿no? Por eso hablamos de modelos estáticos, porque pues bueno, ya hemos visto que los sistemas complejos son sistemas dinámicos, es decir, son sistemas que, como ustedes ven en estas características, pues son sistemas evolutivos, ¿no? Evolucionan en el tiempo en torno a un proceso de adaptación a su entorno. Y esto pues es algo que nos permite esta herramienta matemática, que es la teoría de grafos, y esta herramienta digital en particular, que es el software Gephi. Ya, pues bueno, hemos visto por qué lo usamos, ¿no? Es decir, es una herramienta gratuita, es una herramienta muy poderosa, eh, muy robusta también, y además es bastante versátil, ¿no? Las gráficas que nos da, pues, y las analíticas, las estadísticas, digamos, que tiene el software, pues nos permiten hacer análisis bastante útiles para las características de los problemas a los que nos enfrentamos. Ahora bien, ¿qué es eso de un grafo? Bueno, ya lo hemos visto un poco, es una red, ¿no? Y una red pues se compone principalmente de estos dos elementos, nodos y enlaces. Nodos, ya hemos visto, es cualquier individuo, cualquier átomo, célula, molécula, eh, agente económico, agente social, ¿no? Cualquier entidad. Y los enlaces, que son las relaciones entre estos nodos, entre estos individuos, células, átomos, agentes económicos, etc. En esa medida, perdón, entonces los nodos, en la medida en que interactúan, ¿no? En la medida en que tienen relaciones con otros nodos, pues van formando esto, que llamamos redes y que... Ahora bien, ¿por qué representamos... En este caso, los sistemas complejos. Bueno, ya hemos visto que no podemos hablar de complejidad si no es a partir de sistemas. Porque en última instancia, pues un sistema es esto, es una red, ¿no? Ahora bien, ¿qué hace que un sistema sea complejo? Pues bueno, eh, hemos visto más o menos en detalle estas características, ¿no? Que tenga un número indefinido de nodos, es decir, no es que sean infinitos nodos, pero en la medida en que son sistemas dinámicos, pues es difícil mantener un número exacto, es decir, podemos tener un aproximado de cuántos individuos tiene una sociedad, un país como Colombia, un conjunto de átomos en un cuerpo humano, pero el número exacto no lo sabemos porque pues obviamente son nodos, son elementos que están entrando y saliendo del sistema, es decir, nacen en el sistema, mueren en el sistema, y eso pues hace que tengamos esa característica de un número indefinido. Obviamente también compone de muchos nodos, ¿no? Es decir, para también tener esta característica indefinida, pues tiene que ser un número bastante alto. Y, bueno, algo que también hemos visto que no usa acá, y es que entre más complejo es el sistema, entre más compleja es la red,
también tiende a aumentar la heterogeneidad de los nodos, es decir, las características que pueden identificar los nodos, ¿no? Por ejemplo, entre una sociedad de abejas y una sociedad humana. Eh, una sociedad de abejas, una colmena, pues es un sistema complejo, efectivamente, ya hemos visto bastantes ejemplos, ¿no?, de esa inteligencia de enjambre que se produce como un fenómeno emergente y que pues es un modelo, un arquetipo, si se quiere, de lo que es un sistema complejo. Eh, es un sistema menos complejo que el de una sociedad humana, principalmente porque en la sociedad humana tenemos una heterogeneidad más grande de nodos, ¿no? Digamos, la diferencia que puede haber cualitativamente, ¿no?, entre una abeja y otra, pues es mucho más pequeña que la que puede haber entre dos personas, ¿no?, entre dos seres humanos, por ejemplo. Esto por el lado de los nodos, y por el lado de los enlaces también tenemos que característica pues es el número exponencial de interconexiones que surgen en la medida en que aumentan los nodos, ¿no? Digamos, el número máximo de interconexiones que puede haber es el mismo número de nodos elevado al cuadrado. Y pues de nuevo, también entre más interconexiones haya, también tendremos un sistema más complejo. Esto es lo que en teoría de grafos se llama la densidad, que es una propiedad también de las redes, ¿no? Entre más densa es una red, es decir, entre más se acerque a ese número de interconexiones potenciales, que es el número de nodos al cuadrado, pues tendremos una red sumamente densa. Si está lejos de ese número potencial, pues tendremos una red menos densa. Eso, digamos, en términos cuantitativos, ¿no? Pero también tenemos obviamente relaciones de tipo cualitativo, ¿no? Es decir, las relaciones entre los nodos también pueden ser diferentes, de un mayor peso dentro de la red. Hemos visto algunos ejemplos como el de la transmisión de electricidad de una neurona a otra, ¿no? Es decir, si la carga es mayor o menor, pues obviamente eso determina un peso de ese enlace dentro de la red. Por ejemplo, en el caso del comercio internacional, tenemos que si un país exporta, digamos, al nivel de factor externo, una economía como la China frente a una economía como la colombiana, pues obviamente tendremos que esos enlaces que tiene la economía china, el comercio internacional, pues son de un peso muchísimo mayor que los enlaces que pueda tener Colombia con otras economías, ¿no? En esta medida, al igual que en los nodos, pues también tenemos una alta heterogeneidad entre los pesos que pueda tener un enlace dentro de la red, ¿no? Es decir, tenemos nodos que pues tienen un grado alto de centralidad, es decir, muchos contactos, o por lo menos más contactos que otros, y tenemos entonces también enlaces donde pues, se transmite más información, más energía, más materia, más dinero, más mercancías, qué sé yo, y pues obviamente eso también hace que esta heterogeneidad también nos dé un sistema más complejo, ¿no? Esta heterogeneidad que hay entre los nodos y entre los tipos de enlaces. Y a partir entonces de ese tipo de relacionamiento que hay entre los nodos, pues tenemos también la formación de las redes, ¿no? Y una característica de nuevo de los sistemas complejos es que esta formación de estas redes complejas, de estos sistemas complejos, se dan a partir de un fenómeno que se llama autoorganización, ¿no? Es decir, en última instancia, estos nodos se relacionan, se ordenan, se organizan de forma autónoma, de forma espontánea, sin un control centralizado, ¿no? Es decir, no hay nadie que le esté diciendo a los átomos únanse para formar células, a las células únanse para formar tejidos, ¿no? A los tejidos nadie les está diciendo únanse para formar, relaciónense, ordenense para formar órganos, y de igual forma con los mercados, ¿no? Es decir, no hay, digamos, una autoridad centralizada que le diga, por ejemplo, a los tenderos de un barrio, ordénense para tener un mercado local, regional, e incluso nacional o global, ¿no? Es decir, no hay esa dirección centralizada, ¿no? Por eso hablamos de cierta autonomía en estos sistemas complejos. Y estos sistemas pues son producto de la emergencia, ¿no? De esas relaciones. En última instancia, esta autoorganización espontánea lo que produce es
eso, ¿no? Un ordenamiento, una organización emergente, es decir, a partir de esa organización emerge un sistema. Y este tipo de sistemas pues tienden a ser sistemas complejos, ¿no? Es decir, estos que se forman de esta forma. Y estas emergencias pues también las podemos modelar, ¿no? También la teoría de grafos y estos software que manejan estos modelos relacionales también nos permiten modelar estas emergencias a partir pues principalmente de las topografías de la red, algo que también vamos a ver en el software en este taller. Recuerden que pues una red también es algo completamente abstracto, ¿no? Es decir, la forma en que relacionamos estos nodos pues depende de algunos criterios nuestros, es decir, nosotros estamos incluyendo la forma que asume la red, ¿no? A partir de lo que consideramos más importante, ¿no? ¿Cuál es el nodo que tiene el mayor número de enlaces? ¿Cuál es el nodo que tiene la mayor relación con los nodos más importantes? ¿Qué sé yo? Esto pues obviamente da una centralidad a los nodos de una forma completamente distinta. Y ya entre esas características a nivel de sistema, es decir, ya cuando se ha dado esta emergencia y ya existe esa organización, no solamente un conjunto de nodos, sino ya una organización de nodos, tenemos entonces la topografía, es decir, el comportamiento del sistema, pues tiende a ser impredecible. ¿Por qué? Pues porque efectivamente hay demasiados nodos, demasiados enlaces, muchas relaciones de causa-efecto que además no son unidireccionales sino bidireccionales, es decir, el efecto puede terminar redundando en una causa y todas digamos, estas características digamos, no lineales de los comportamientos a nivel micro pues reflejan pues, comportamientos emergentes a nivel de sistema que pues eso, son más bien de tipo impredecible. Hemos visto algunos ejemplos de esto, ¿no? Es decir, por ejemplo, o sea, como el cáncer, ciertas epidemias a nivel sanitario, a nivel de mercados, los pánicos financieros, las crisis financieras, pues ser fenómenos predecibles. Y tienden a tener patrones no lineales, ¿no? Ya lo hemos visto con el caso, de nuevo, epidemias que podemos ver, digamos, algo que se estudia mucho en teoría de redes, y es, bueno, estas epidemias como los virus en la informática, ¿no? Es decir, todos esos virus que afectan los computadores en red, las enfermedades que afectan a las sociedades en red, las crisis económicas que afectan a los mercados en red, etc., ¿no? Es decir, todos estos fenómenos de contagio, difusión, tienen una característica y es que su forma de contagio pues es eso, es no lineal, es una forma exponencial, es decir, hemos visto con la curva del COVID, ¿no? Cómo pues empieza digamos, de una forma muy plana, ¿no? Y de un momento a otro se dispara, ¿no? Es decir, la pendiente cambia de una forma muy abrupta y pues, digamos, estos son características también de los sistemas complejos, ¿no? Es decir, esta no linealidad en su comportamiento, en su evolución. Bueno, otras características de los sistemas complejos, ¿no? Ya de nuevo a nivel de red, de las características digamos, globales de la red, de la organización, es que estos sistemas pues, difieren sustancialmente de sus nodos, ¿no? Por eso hemos repetido de una forma bastante recurrente que el todo es más que la suma de las partes, ¿no? De nuevo, tenemos el ejemplo de las colmenas de abejas, ¿no? Donde la cantidad de acciones, está documentado, ¿no? de una abeja pues es muy limitada, ¿no? Tienen cerebros muy pequeños que pues digamos, no les permiten tener un acervo muy grande de opciones ni tomar digamos, decisiones dentro de una gama muy grande. Pero en colmena son sistemas muy inteligentes y muy adaptables. Por eso hablamos de la inteligencia de colmena. ¿Por qué? Porque esa inteligencia de colmena no es la inteligencia, no es la suma de las inteligencias de cada una de las abejas, porque si no tendríamos un gran número de abejas, es decir, si estas no interactúan entre sí,
tendríamos entonces un conjunto de abejas sin una gran capacidad cognitiva. Pero en la medida en que se relacionan y en la medida en que dependen unas de otras, se forma este fenómeno emergente, este sistema emergente que se llama inteligencia de colmena, ¿no? Que es un concepto parecido también al de inmunidad de rebaño, ¿no? Ahorita que estamos estamos con esto del COVID, es también un fenómeno emergente que se da a partir de estas interacciones masivas en las sociedades, ¿no? Y bueno, digamos, también a nivel de topografía, de la forma, digamos, que asume el sistema, también vemos algo bastante recurrente, y es que suelen los sistemas complejos tender hacia redes de mundo pequeño. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí viene la famosísima teoría de los 6 grados de separación, y es que son teorías, perdón, son redes donde hay una muy alta interconectividad, tanto que, por ejemplo, en una sociedad global como la que tenemos hoy en día, estamos a 6 grados de separación de cualquier otro individuo sobre la faz de la Tierra, ¿no? ¿Qué significa esto? Que a partir de un conocido mío que conoce a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien, que conoce a, no sé, el rey de España, un jeque, un sherpa en el Tíbet, qué sé yo, es decir, todos, digamos, tendemos a tener, digamos, ese tipo de caminos, ¿no? Para llegar de un nodo a otro a partir de estos máximos 6 grados de separación, y esto funciona, pues, para, digamos, todos los sistemas complejos, ¿no? Es decir, ya sea la internet, ¿no? Es decir, todos los portales también tienen, digamos, este grado de separación, las redes eléctricas como la de Estados Unidos, que es la más compleja del mundo, también, digamos, los nodos, las estaciones, perdón, tienden a tener este tipo de grados de separación, los mercados financieros, los mercados de bienes y servicios, las células en el cuerpo, es decir, digamos, todo, digamos, está interrelacionado, ¿no? Y pues es eso, ¿no? Es decir, en última instancia, pues de ahí viene la expresión, ¿no? El mundo es un pañuelo, porque termina uno conociendo a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien. Y bueno, pues obviamente hay muchas más características de los sistemas complejos, y obviamente pues también de la teoría de grafos. Simplemente quería hacer como un ejercicio de síntesis, de resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Se nos han quedado en el tintero pues varias cosas, y pues obviamente veremos muchas más, pero pues eso, ¿no? Quería hacer como este paralelo para hacer evidente, ¿no? La necesidad de aplicar todos estos conceptos de la complejidad. Muy bien, entonces la guía metodológica por el presente de ayer es este conjunto de pasos, ¿no? Ya, pues bueno, espero que no hayan tenido ningún problema con la instalación del programa. Ya, digamos, le dedicamos una clase a esto, a cuál es el enlace, pues si hay problemas con la instalación de esto, recuerden tener actualizado su Java, ¿no? Recuerden que pues, este programa está escrito en este lenguaje de programación, entonces pues es importante tener actualizado esto para que no tengan ningún inconveniente. Luego entonces vamos a ver la obtención de los datos, vamos a ver algunos datasets, algunas páginas, principalmente de universidades y think tanks, junto con algunas redes sociales que pueden tener datasets de interés, ¿no? para nuestros proyectos. Una vez seleccionen qué les llama la atención, es decir, qué temática, qué ecosistema quieren modelar, qué quieren representar. Pues bueno, el siguiente paso pues, es aprender del sistema, es decir, si escogen hablar de, no sé, de la red de neuronas que tiene un gusano, ¿no? Como hemos visto en el caso del nematodo elegans, ¿no? Ese gusano, o redes sociales o redes comerciales, si se quiere también, ¿no? Primero se debe conducir una pequeña investigación teórica de qué es aquello que van a modelar,
para poder tener el conocimiento suficiente de interpretar los coeficientes, las estadísticas que nos dé el grafo en Gephi, ¿no? Luego entonces pues viene el modelado de los datos en Gephi. Y bueno, recuerden el informe, el reporte que hay que entregar, pues bueno, debe tener esto, ¿no? Un modelo de red a partir de el algoritmo que nos define la topografía más importante dentro de esta red. Recuerden que bueno, hay varios tipos de centralidad en la red, que esa centralidad pues está definida por el peso particular que tenga algún nodo o algún tipo de enlace, ¿no? Y la mayor parte de los algoritmos representan como una suerte de modelos astronómicos. Me explico. Hemos visto que si un nodo tiene mayor peso, pues también tiene digamos, un mayor tamaño, ¿no? Y ese peso pues hace que otros nodos graviten en torno suyo, ¿no? Como que defina una órbita a partir de cierta atracción gravitacional y digamos, estas fuerzas débiles o fuertes hacia los físicos son los que hacen que tenga cierta forma el sistema, ¿no? Lo que llamamos topografía del sistema. Entonces pues eso, ¿no? Es decir, queda a su discreción, bueno, cuál es la topografía más importante y qué información arroja esa topografía con respecto al sistema del que estemos hablando, ¿no? De nuevo, pues para esto obviamente tengo que tener un conocimiento previo del sistema para saber, bueno, cuál es, digamos, la topografía que más información útil nos puede dar de ese sistema. Y por último, pues bueno, la parte, digamos, del análisis, la parte analítica de estos grafos. Ya hemos visto, bueno, estos grafos pueden tener redes dirigidas o no dirigidas, o mixtas, ¿no? Y bueno, esto lo voy a explicar un poco en el ejemplo que voy a tratar a continuación, pues de explorar los datasets. Y bueno, hemos visto un paralelo con la estadística, es decir, estamos viendo, digamos, un primer pasito, ¿no? Un primer módulo de lo que sería la teoría de grafos, que es la parte descriptiva, igual que en la estadística. Uno empiezas con ese análisis univariable, es decir, qué características tienen los datos. En este caso pues es lo mismo, ¿no? Es decir, a partir de estos modelos de red, bueno, qué características tiene la red, ¿no? Por eso pues hablamos de modelos de análisis estáticos, ¿no? Después, ya les he comentado, pues vamos a ver cosas pues mucho más interesantes, porque pues en última instancia los sistemas complejos prácticamente son sistemas vivos, ¿no? Es decir, sean biológicos, artificiales, naturales o no naturales, son sistemas que, digamos, tienen cierta adaptabilidad, cierta autonomía, ¿no? Bien, una de las características principales de los datos que nos permiten trabajar con redes, con grafos, es que estos datos no son los típicos datos tabulares donde tenemos en las filas los sujetos, ¿no? los individuos, y en las columnas atributos de estos. Estas son bases de datos donde se establecen enlaces, ¿no? Y digamos, la estructura de estos datos es lo que conocemos como matrices de adyacencia. Es decir, tanto en las filas como en las columnas establecemos quién tiene relación con quién, es decir, las filas y las columnas son, digamos, exactamente el mismo vector, es decir, un conjunto de individuos o, ¿no? de nodos, y lo que hace la matriz es decir, bueno, este tiene relación con este, sí, un 1, no, un 0. Entonces tenemos una matriz binaria, ¿no? Que nos establece, bueno, quién tiene relación con quién, y si esas relaciones son
unidireccionales o dirigidas, ¿no? Es decir, donde A tiene relación con B, pero B no tiene relación con A, o si estas relaciones son no dirigidas, ¿no? Es decir, si A tiene relación con B y B a su vez también tiene relación con A. Esto también nos marca también características de la estructura de la red, ¿no? Es decir, tenemos entonces redes dirigidas, redes no dirigidas e incluso redes mixtas, es decir, hay redes donde también podemos tener estos dos tipos, digamos, de relaciones, ¿no? Es decir, nodos que tienen relaciones dirigidas, recuerden, unidireccionales, es un vector claramente definido, es decir, hay un origen y un destino, y también puede haber dentro de esa misma red relaciones de tipo no dirigido, ¿no? Hemos visto que el arquetipo de las redes no dirigidas era, por ejemplo, la red social de Facebook, donde, pues digamos, si existe una amistad entre dos nodos, entre dos individuos, pues digamos, esta amistad no es de aquí para allá, ¿no? Es decir, no podemos decir que A es amigo de B, pero B no es amigo de A, ¿no? Digamos, no tiene mucho sentido. A diferencia, por ejemplo, de una red social como Twitter, donde sí tenemos este tipo de redes dirigidas, porque A puede estar siguiendo a B, pero B no necesariamente tiene que estar siguiendo a A. Igual pasa, por ejemplo, con YouTube, ¿no? Es decir, uno puede tener un número alto de seguidores, pero ese nodo no tiene por qué estar a su vez siguiendo a los otros, ¿no? No es ese tipo de relaciones lo que uno ve en redes como YouTube o como Instagram, qué sé yo. Esto, ¿a qué va? Pues bueno, a que digamos, la pesquisa pues, de estos datos pues es algo especial, ¿no? Ahora bien, aquí, bueno, yo pongo bases de datos, pero realmente no son bases de datos, son conjuntos de datos, ¿no? Ya una base de datos tipo Neo4j es, digamos, es otra cosa. Ahí sí ya se maneja, digamos, archivos de tipo Big Data. Estos son conjuntos de datos realmente, esto que estamos viendo acá, que pues, digamos, nos permiten hacer este tipo de ejercicios sin, pues, digamos, lo engorroso que pueda llegar a ser manejar las bases de Big Data, ¿no? Este listado lo tienen ustedes en el aula virtual. Cada enlace tiene un hipervínculo. Simplemente le dan clic a alguna de estas enlaces y los lleva a la página. Personalmente recomiendo esta tercera, Network Data Repository. Es, creo yo, que el repositorio con el mayor número de conjuntos de datos, de este tipo de archivos. Y, bueno, digamos, una ventaja y es que también nos da ciertas métricas a priori. Me explico. Recordemos que en un computador, o el que vamos a tener ustedes o el que tengo yo, pues o sea, son equipos principalmente para ofimática, no tienen una capacidad de análisis muy grande, y pues con un grafo de más de 1000K de pronto, ya el sistema empieza a poner problema, si se baja en un grafo con 10.000K, como por ejemplo una de los conjuntos de datos que venían con el Gephi, que era la red de héroes de la sociedad Marvel, que es pues, muy interesante, muy divertido, pero es muy pesado. Y bueno, aquí van a encontrar datasets de incluso 1 o 3 millones o 5 millones de nodos, perdón, y pues los enlaces de ahí para arriba. Entonces,
pues bueno, digamos, también es útil para esto, ¿no? Para no ir a descargar pues una base, perdón, un dataset con el que no podamos trabajar. Y además también tiene un visualizador, ¿no? Que es práctico, es decir, para ver qué tipo de topografía tiene la red. eh, y eso. Y bueno, de resto, pues bueno, como ustedes pueden ver, pues principalmente lo que tenemos aquí son eh, think tanks o centros de investigación de algunas universidades como Stanford, como Indiana, esta de Austin, en fin. Bueno, entonces vamos a el enlace de esta tercera que les mencionaba, la de Network. Bien, estamos entonces, este es el hipervínculo, como les digo, bueno, este ya está embebido en el listado que les di de los datasets. Bien. Bueno, como les decía, bueno, esta es una red que permite ver, que permite visualizar, ¿no? las redes, digamos, el grafo que emerge de todos los datos que nos almacena este repositorio, y lo hace a partir de este software que se llama GraphViz. Este también es una aplicación, un plugin más bien, de Gephi, ¿no? Si lo quieren descargar, pues bueno, como ustedes pueden ver, pues permite hacer, obviamente para aplicaciones mucho más avanzadas, ¿no? Tanto minería de datos de red como algoritmos de machine learning. Simplemente para mencionarlo, ¿no? Obviamente este no es el ejercicio, pero por si les interesa más adelante, está la opción. Entonces, este repositorio, entonces, bueno, tiene su base de datos de todos estos datasets, esta herramienta que permite hacer esto, comparaciones entre bases de datos de grafos, y pues la visualización de las redes, ¿no? Bien, de aquí, bueno, lo que nos interesa principalmente es esta parte, que es la colección de estos datasets, los cuales vienen clasificados por estos tipos que ustedes ven acá, ¿no? Estos, digamos, de redes biológicas, de redes de animales sociales, redes neuronales, redes ecológicas, redes económicas, sociales, como el Twitter, además del Facebook. Es decir, es un repositorio bastante amplio. Y pues obviamente tiene esto que es algo con lo que vamos a trabajar más adelante, que son las redes dinámicas, ¿no? Que digamos, tienen un pelín más de complejidad. Entonces bien, para descargarlo pues obviamente nos metemos entonces a algunas de estas categorías. Aquí bueno, ustedes encuentran la notación o las convenciones, creo que sería más apropiado, de las métricas o estadísticas de estas redes, ¿no? Pues bueno, como les comenté ahorita, pues recomiendo mucho observar esto del número de nodos y el número de enlaces, que pues sean cifras manejables, ¿no? Y bueno, esto ya es parte del análisis que ustedes van a realizar. Y bueno, entonces aquí por ejemplo tenemos parvadas de aves, por ejemplo el sparrow, que es traducido así como gorrión. Y bueno, aquí tenemos pues una red bastante manejable, son 31 nodos, 31 pájaros con 211 enlaces, ¿no? Aquí tenemos
otra red social ya para 2010 con 9 gorriones más y casi 100 enlaces más, ¿no? Lo que hemos visto ahorita, ¿no? Es decir, la medida que se van añadiendo nodos y estos empiezan a interactuar con otros nodos, el número de enlaces crece de forma exponencial. Pero bueno, de todas formas, estas son algunas características de la red, pero pues no nos aporta mucha información. Es decir, aquí porque pues, hicimos el ejercicio de traducir, ¿no? Pero si quisiéramos conocer más, pues le damos clic acá. Antes, digamos, de descargar, ¿no? Es decir, aquí ya podemos descargar directamente, pero pues queremos saber algo más. Entonces, bueno, le damos acá, aquí nos da la información, bueno, obviamente los descargables, bueno, ¿en qué consiste? Pues bueno, es una red social animal, algunas de los tags, de las etiquetas, de las clasificaciones, de las categorías, digamos, en las que se puede etiquetar, pues son estas de redes animales, redes de interacción animal, redes sociales animales, redes sociales de pájaros, etc. ¿No? La fuente para citar estos datos, pues está acá. Bueno, nos da algunas características. Bueno, cuando hablamos de enlaces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Es decir, aquí pues lo pone como interacciones en términos muy globales, pero de pronto puede tener algún otro tipo de interrelación, ¿no? Es decir, de pronto puede ser los pájaros que tengan algún grado de consanguinidad, por ejemplo, en la parvada, qué sé yo. Y bueno, aquí también el formato pues es un grafo no dirigido. Digamos, aquí las relaciones entre aves, entre pájaros, pues sería, digamos, casi como las amistades de Facebook, ¿no? Es decir, no habría un vector, no hay un origen y un destino. Tiene una ventaja esto, y es que bueno, nos da enlaces con peso. ¿Qué significa esto? Que bueno, nos está haciendo, digamos, dentro de los datos podemos establecer si las relaciones entre estos pájaros son todas iguales o si hay relaciones que tengan características distintas, ¿no? Es decir, un mayor contacto, una mayor dependencia, qué sé yo. Y bueno, pues todo esto nos sirve para, digamos, esta investigación preliminar bueno, cuál es la red de la que estamos hablando, de la que vamos a modelar. Entonces, bueno, pues toda esta información pues, es bastante útil. Y usualmente pues ustedes van a encontrar que también pues estos conjuntos de datos pertenecen a investigaciones ya hechas y pues es importante también acceder a estos papers, ¿no? En la medida de lo posible, es decir, si son open access y ya están libres en la red, y si no, pues bueno, hacer la cacería de pronto en las bases de datos de la universidad. Recuerden pues que tenemos bastante acceso a fuentes con bases de datos como JSTOR o como ProQuest o los. Seguimos entonces bajando, Spread. Bueno, aquí encontramos un primer grafo. Esto pues es, digamos, opera de forma semejante a Gephi. Con la ruedita del mouse agrandamos el grafo. Bueno, aquí sí con el botón izquierdo lo movemos, ¿no? A la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, no tenemos etiquetas, esa sí es una gran ventaja de Getty. Y pues estos colores no es muy claro el papel que cumplen, ¿no? Si responden a vecindarios o a qué. Más adelante entonces vienen las estadísticas, que bueno,
también podemos sacar en Gephi. Y bueno, eso es, digamos, más o menos lo que contiene este repositorio, que pues bueno, como pueden ver es muy completo, ¿no? Como ejemplo, voy a trabajar con la base de datos que levantaron estos autores, John F. Patchett y Christopher K. Ansel, de este paper del 93, digamos un clásico en la aplicación de teoría de grafos a las ciencias sociales. Y bueno, el artículo se llama Acción robusta y el ascenso de los Medici entre 1400 y 1434, el periodo de Cosimo de Medici, perdón. Es un artículo bastante extenso, puede dar una visión, digamos, muy sucinta de qué va el paper. Y bueno, para esto me baso en dos bases de datos con las que se hizo el artículo y que están disponibles en Usenet. Usenet for Datasets es esta, las familias florentinas, ¿no? Y bueno, pues bueno, aquí me descargo los datasets. Hay dos conjuntos de datos, uno que es este PAD-GB, que nos muestra las relaciones de negocios entre las familias florentinas de la época, del 480, y esta otra base de datos que es los enlaces que hay a partir de las uniones maritales, que es el PAD-GM. Vamos entonces. Bien, bueno, esta es mi interfaz. Yo ya he instalado algunos plugins, pero creo que ustedes no deben tener una visión muy distinta de Gephi, a menos que estén en Mac o en Linux, ¿no? Que sí ya difiere un poco. Bueno, para cargar los datos hay bastantes formas, ¿no? Es decir, tenemos la versión de aquí, ¿no? de abrir desde archivo. Bueno, aquí ya tengo ubicados mis archivos para trabajar este ejemplo. Como les decía, bueno, tenemos las matrices de adyacencia de Patchett, dos en particular, una que es a partir de las relaciones comerciales y otra a partir de las relaciones maritales, ¿no? Entonces, bueno, cargamos una. Aquí pues bueno, nos muestra la matriz de adyacencia que les había comentado, ¿no? Donde vemos que pues tanto en las filas como en las columnas pues tenemos exactamente a los mismos sujetos, ¿no? Y en las diagonales pues bueno, tenemos digamos relaciones de bucles, pues bueno, nos muestra en cero, ¿no? Es decir, hacia, no sé cómo se pronuncia esto, hacia Oyul, pues no tiene relación consigo mismo, y bueno, este es como la lectura de esto. En este caso, bueno, los castellanos sí tienen relación con los Barbadori, pero los Barbadori también tienen relación con los castellanos, ¿no? Aquí tenemos, digamos, una relación dirigida, ¿no? Porque pues no hay destino. Bueno, esto es simplemente para exponer, bueno, porque los datos de redes o de grafos son distintos, ¿no? a los que podemos, digamos, trabajar con modelos estadísticos. Ahora bien, no es que sea esto lo único, simplemente es para representar la red, ¿no? Ya cuando queramos ir más allá de la red, ya cuando establezcamos, digamos, etiquetas en la red o análisis multiplex, donde ya digamos, las características de los nodos sean importantes,
digamos, ahí ya tendremos otro tipo de análisis, ¿no? Por ahora pues simplemente nos interesa establecer esto. Por eso también la base de datos que estamos trabajando, porque pues simplemente es como una suerte de Facebook de la época, ¿no? Es quién es amigo de quién está relacionado con quién. Pero de nuevo pues esto puede tener otras características mucho más complejas y por ende también interesantes. Bueno, entonces aquí le damos siguiente. Y bueno, aquí pues terminar. Bien, este grafo, pues bueno, como hemos visto, es un grafo no dirigido, ¿no? Si aquí, por ejemplo, llegamos a poner que es, o sea, a un grafo no dirigido le llegamos a poner dirigido, pues ¿qué pasaría? Pues bueno, tampoco es que se nos vaya a colapsar el sistema, simplemente que en vez de establecernos líneas entre los nodos, nos establece flechas de doble sentido, ¿no? Es como el único output, pero pues no es nada del otro mundo. Bueno, ponemos entonces aquí no dirigido. Tenemos entonces 11 nodos, ya vimos más o menos en la matriz, no son muchos nodos, y pues bueno, 30 aristas, 30 enlaces, 30 relaciones. Lo añadimos a este espacio de trabajo, es decir, a esta pestaña que está acá. Y bueno, no es un multigrafo, no es un grafo dinámico, como les comentaba, pues esto es algo que veremos más adelante. Este pues es un grafo bastante sencillito, simplemente para ilustrar un poco lo que voy a comentar ahorita y las estadísticas que quiero que veamos. Bueno, tenemos entonces aquí nuestro grafo. Recuerden que para agrandarlo, para hacer el zoom in o el zoom out, hacemos con la ruedita. Y bueno, aquí pues obviamente lo que más nos interesa son las, pues digamos, más de las características de la red, pues también nos interesan las etiquetas, ¿no? Identificar qué nodo es quién. Recuerden que para esto oprimimos este icono que dice mostrar etiquetas de los nodos. Y bueno, aquí ya sabemos entonces qué nodo es cada quien, ¿no? Cada familia. Recordemos entonces muy brevemente esta pantalla, esta interfaz es con la que más trabajamos, que es la vista general. En el laboratorio de datos, pues bueno, podemos ver algunas características que bueno, van a aparecer más adelante cuando vemos los estadísticos. Y bueno, ya la parte de previsualización, que pues es la forma como exportamos el grafo, ¿no? Que recuerden, esto va en el informe. Aquí simplemente le dan refrescar, es decir, cada vez que escojan un algoritmo para darle forma al grafo, pues le dan aquí refrescar y va saliendo. Aquí podemos entonces decir que se quede con enlaces curvos, podemos decirle nube de etiquetas, refrescar. Podemos volver a este por defecto con aristas y curvas, y aquí pues bueno, ya quedan activadas las etiquetas. Si quisiéramos desactivarlas, pues simplemente le quitamos el chulito acá, le damos refrescar y queda como el inicio, ¿no? Pero bueno, habíamos dicho que los nodos tienen digamos, características que definen casi que la topografía de la red a partir de sus relaciones, ¿no? Bueno, esto es algo que veremos en esta parte de vista general. Esto es simplemente para, digamos, los tipos de presentación, cómo se va a exportar la imagen, pero recuerden que los análisis los hacemos es en esta interfaz, en vista general. Y bien, ya dentro de esta interfaz, entonces, bueno, tenemos, digamos, estos 4 recursos, 4 ventanas. Esta que es de contexto, que es la que nos da la información en general, ¿no? Cuántos nodos, cuántas aristas y qué tipo de grafo es. Tenemos esta que pues es, digamos, como la interfaz donde manipulamos el grafo, ¿no?
por ejemplo, bueno, en este caso podemos resaltar o engrosar más bien el enlace de cada nodo. Podemos correr los nodos. Perdón, es aquí en el... ya, casi que no lo cojo. Digamos, si queremos ver con más detalle los nodos, obviamente siempre y cuando estos sean pocos, ¿no? Si son muchos, pues este ejercicio pues no va a tener ningún tipo de finalidad. Bueno, podemos ver características individuales de los nodos a partir de este interrogante, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí tenemos los Medici's. Vemos entonces que su tamaño entre la red pues es 10, ¿no? Tenemos que mirar cuál es la escala de esos tamaños, bueno, cuál es su posición en este plano cartesiano tridimensional, y bueno, algunas otras características que ya van a ir apareciendo en la medida que vamos dando estos algoritmos para dar una visión más general de la red. Bien. Otro elemento interesante que tenemos, recuerden, es la distribución, y es bueno, cómo ordenamos estos nodos, ¿no? Cómo definimos la topografía de esta red. Y bueno, para todo esto, pues primero que todo es importante definir, bueno, estos estadísticos, ¿no? Entonces le vamos a ejecutar a prestigio, le damos a ejecutar a grado medio, bueno, nos muestran las estadísticas. Ya sabemos que el grado medio es el grado promedio que tienen todos los nodos dentro de la red, es decir, con cuántos otros nodos están relacionados. Si queremos ver, no en promedio, sino realmente con cuántos nodos tiene relación cada uno de estos nodos, podemos ver entonces aquí en el laboratorio de datos, ya ahora sí ha aparecido el grado, y vemos entonces, por ejemplo, a la familia Barbadori, ¿no? Que tiene 4 grados, es decir, está conectado con 4 nodos, ¿no? Es decir, 2 encima del promedio. Vemos los Medici, por ejemplo, que es los que tienen mayor grado, y estos 3, por ejemplo, que salen en la periferia, ¿no? Es decir, son los que no tienen sino una relación con otras familias, ¿no? Con otros nodos. Activamos entonces el grado medio con pesos. Recuerden, este grado medio es a partir de con cuántos nodos tiene contactos, sino también estos nodos, bueno, qué características tienen, si son pesados dentro de la red a partir también de su número de contactos. Es parecida a la clasificación de prestigio o de Eigen vector, ¿no? En medida en que pues también define una característica de los nodos, ¿no? Es decir, no solamente es con cuántos nodos tiene relaciones, sino qué características tiene esos nodos con los que tiene relación, ¿no? Tenemos entonces también el diámetro de la red, la densidad del grafo, bueno, la centralidad de puente. Todos estos conceptos ya los hemos trabajado. Y bueno, estos son los que vamos a trabajar más adelante, que son los de clustering y modalidad, que son semejantes, pero bueno, vamos a ver en qué se diferencian y bueno, para qué sirven, ¿no? Este no quedó. Centrality. No, sí, ya quedó. Bueno, obviamente cada vez que le dan, pues obviamente son los estadísticos que nos muestran cuál es su distribución, si son distribuciones normales o si son más bien distribuciones de potencia. El concepto en inglés es power laws. Recuerden que es
potencia en el sentido de exponente, ¿no? Elevado a la potencia de, que es una función exponencial, no se refiere a algo más técnico ni más sofisticado. Y bueno, ya una vez activados estos estadísticos, estas métricas, aquí pues bueno, ya podemos modificar la apariencia de nuestro grafo, ¿no? Recuerden que bueno, el grafo pues de nuevo está formado por nodos y aristas, ¿no? Y para nodos y aristas pues tenemos dos elementos, digamos, de apariencia, uno que son los colores y otro que son los tamaños. Empezamos entonces por los nodos, vamos a los tamaños. Recuerden que si quisiéramos agrandar o disminuir todos los nodos por igual, pues nos quedamos aquí con esta opción de único y simplemente cambiamos el tamaño para que queden todos iguales. Pero si queremos darle un tamaño diferencial a cada uno de los nodos a partir de ciertas características marcadas por estas métricas, pues bueno, entonces tenemos que escoger un atributo. Bueno, recuerden, le damos al ranking, escogemos un atributo y por ejemplo pues vamos con el más sencillo, el más intuitivo, que es el de grado, ¿no? Entonces un tamaño de 1 a 30, le damos a aplicar y bueno, tenemos entonces que estas cifras que veíamos ahorita, recuerden ustedes, se me fue, en el grado, pues que los Medici tenían el grado más alto, pues bueno, es esto lo que está reflejando acá, ¿no? Le da un mayor tamaño al nodo que tenga el mayor tamaño. Y bueno, por el lado de los colores podemos hacer lo mismo, ¿no? También podemos darle un mismo color a todos, como está en este momento. Podemos escoger particiones. Vámonos con grado, por ejemplo. Y bueno, esto es algo de lo que hablaremos más adelante, que es la forma de agrupar los nodos, ¿no? A partir de módulos o clusters. Por ahora no nos interesa esto, simplemente era para mostrarles de qué va esta pestaña. Y ya la parte de ranking, que sí es algo que es análogo, digamos, a lo que hemos visto. Entonces bueno, recuerden, podemos escoger una sola paleta de colores y ir de claro a oscuro, ¿no? En este caso pues entonces los nodos más pesados, más centralizados, más centrales dentro de esa red, pues serían los más oscuros. Recuerden que podemos escoger una paleta de colores distinta, por ejemplo esta, ¿no? Donde el mayor peso lo tenga el violeta y el menor el anaranjado. Bien. Ese por el lado de los nodos. Tenemos entonces también las aristas. Y bueno, aquí se nos olvidó una cosita en visión general de las aristas. Pues bueno, también nos toca ejecutar acá para poder sacar los pesos, ¿no? Bien, entonces ahora sí, de nuevo también tenemos la parte de las particiones y los rankings. Escogemos un atributo que sería el peso y aquí, bueno, le damos a aplicar. Recuerden que para hacer más grueso esto, nos vamos acá a este deslizador. Sin embargo, bueno, vemos que todas los enlaces permanecen del mismo tamaño, porque pues bueno, aquí digamos, en el laboratorio de datos no tenemos pesos, ¿no? Es decir, la matriz únicamente venía con estas características de los nodos, ¿no? Es decir, o sea, de cómo se modifican los nodos a partir de las interacciones y no las interacciones a partir de los nodos, ¿no? Sería como un poco la intuición de esto. Entonces, pues en este caso, pues no es mucho lo que podemos hacer aquí, perdón, a partir del análisis de las aristas. Y pues bueno, digamos aquí entre único y ranking pues no habría ninguna diferencia, ¿no? Es decir, simplemente es escoger de qué color queremos los enlaces. Recuerden que si nos hace difícil ver, porque de pronto está muy claro las etiquetas, los nodos o las aristas, podemos poner el fondo negro. Si esto ayuda, ¿no?
es de pronto un poco más fácil de ver ahora, no sé, ustedes dirán. Y bueno, tenemos entonces también los algoritmos de distribución, ¿no? Donde definimos las topografías. Entonces, bueno, digamos aquí la topografía es definida a partir de los grados, recuerdan ustedes. Entonces, si definimos un algoritmo, por ejemplo, digamos de los que dan formas topográficas, no de estos, por ejemplo, que solamente son de tipo visual, es decir, que únicamente alteran la forma, pero sin, digamos, darle ningún peso especial a la topografía. Por ejemplo, este ajuste de etiquetas, este circular layout. Aquí, bueno, le agregamos entonces un diámetro fijo, le vamos a ejecutar, y bueno, tenemos entonces los enlaces ya en un diseño circular. Recuerden que pues cada uno de estos layouts, cada uno de estos algoritmos nos permiten ver la información de una forma distinta, y bueno, cada uno escoge pues bueno qué es lo que realmente es más útil, ¿no? A la hora de presentar esta información. Tenemos, bueno, los modelos, por ejemplo, los algoritmos de Force Atlas. Recuerden, estos pues son los más usados, manejan ese modelo astronómico que ya hemos visto, ¿no? Donde pues los nodos con mayor volumen tienen mayor peso, y ese peso pues hace que tengan mayor gravedad, y pues obviamente estas fuerzas pues afectan la topografía. Bueno, aquí se concentró mucho. Vamos a aumentar un poco la fuerza de repulsión, pongámosle un 0 más. Todavía es poco, otro 0. Bien. Podemos también minimizar la fuerza de atracción. Ok, entonces tenemos esta topografía de red donde aplicamos este algoritmo que es Force Atlas. Hemos visto también en videos anteriores que este algoritmo es de los más usados porque, de nuevo, nos define una topografía de la red a partir de estas fuerzas gravitacionales, ¿no? Que derivan de ese peso que tiene cada nodo a partir de sus interacciones, ¿no? ¿Significa esto? Bueno, que cada nodo vendría siendo como una suerte de planeta donde a partir de la masa que tiene, es decir, a partir del peso que tiene dentro de la red, pues digamos, eso le confiere una propiedad que es, digamos, una atracción gravitacional sobre otros nodos que de pronto tengan menos masa, menos peso dentro de la red, y bueno, esto pues de nuevo configura ese tipo de topografías. Y tenemos de nuevo pues otros algoritmos dentro de estos layouts, estos algoritmos de distribución, que pues no afectan la topografía, sino que principalmente nos sirven para digamos, ordenar los nodos, ¿no? Es decir, suena algo confuso, es decir, no ordenar los nodos en el sentido de que den una estructura a la organización de los nodos, sino un orden, digamos, en el sentido en que nos permitan ver aspectos como por ejemplo esto, ¿no? Digamos, aquí se cruzan estas dos etiquetas, sí, principalmente estas dos. Aquí le decimos ajuste de etiquetas y simplemente las separa, es decir, no hay una alteración, ¿no? De la topografía, simplemente es
una forma de visualizar, ¿no? Ciertos aspectos. En ese caso, en ese sentido, perdón, tenemos también algoritmos como por ejemplo este de contracción. Simplemente, pues, como su nombre lo dice, contrae la red. Tenemos el opuesto, que es el de expansión. Y bueno, como observan, pues no afecta la topografía, únicamente nos permite darle formas que se ajusten a algún fin en particular, ya sea por la visualización de los datos, por algún patrón subyacente que aparezca en estas topografías y que pues podamos ver desde estos cambios netamente formales, no estructurales. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, les invito obviamente a que exploren todos estos algoritmos, por ejemplo este de rotar, ¿no? Simplemente va alterando, digamos, la ubicación del grafo en sentido de manecillas del reloj. Recuerden que pues, en una red arriba o abajo pues, es completamente indiferente. Lo que realmente le da peso a uno dentro de la red es su grado de centralidad. Y esa centralidad, recordemos, pues depende de pues, estas métricas, ¿no? de sus grados, es decir, cuántos nodos tienen relación, con qué nodos tienen relación, a partir de esas métricas, por ejemplo, de prestigio. Las llamamos estadísticas porque pues, son, digamos, datos promedios para la red. Recuerden que si queremos ver los datos de forma independiente, tenemos que ir aquí al laboratorio de datos. Aquí, pues bueno, ya podemos individualizar. ¿Qué pasó? Individualizar cada una de estas informaciones, ¿no? Es decir, para el caso de esta familia, Castellán o Ardabori, pues bueno, tenemos datos independientes de cada uno de ellos. Estas métricas que vemos acá son el promedio de esas columnas, ¿no? Digamos, de esos atributos. Ahora bien, les decía que pues, el ejercicio no consiste únicamente en pues, extraer estas métricas y ya. La idea pues, es hacer un ejercicio de interpretación a la luz, pues obviamente, de la teoría. Pues bueno, recordemos que en este caso en particular, pues bueno, es la base de datos de una investigación de los años 90, pues que digamos partía de un interrogante, y es bueno, cómo los Medici lograron volverse la familia más poderosa de Florencia y una de las más poderosas de Italia, teniendo en cuenta que pues bueno, dentro de esta estructura de la red, dentro de esta topografía de la red, pues su papel era bastante marginal, a partir del tipo de enlaces que estamos proyectando acá, ¿no? Recuerden que este primer dataset es el de las relaciones comerciales que tenían estas familias entre sí, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues bueno, que comercialmente no eran una familia muy importante, lo cual pues bueno, resultaría algo paradójico teniendo en cuenta que pues eran gobiernos de tipo oligárquico, ¿no? Es decir, eran gobiernos regidos por una burguesía empoderada a partir principalmente de la acumulación de riquezas, ¿no? A diferencia de otras formas de gobierno presentes en la época, como los feudos aristocráticos y las monarquías, ¿no? Donde digamos, el poder derivaba ya de privilegios de nobleza, ¿no? Es decir, de privilegios derivados principalmente del arte de la guerra, de la relación con el clero, ¿no? Pero en este caso, en el caso de las oligarquías, pues era el dinero el que definía quién debía ser el gobernante. Vemos entonces que, pues bueno, es una familia que, bueno, tiene interconexiones importantes con otras familias, pero no tiene, es decir, recuerden que aquí nuestro criterio de centralidad son los grados.
y a partir de esto pues no vemos que esté muy centralizado, ¿no? Su nodo no está en la mitad de la red, porque pues no es un puente que comunica estas familias, ¿no? Es decir, su betweenness no es muy elevado y pues eso, digamos, dentro de un aspecto comercial, pues los dejaría digamos, en la periferia, ¿no? de este modelo. La idea obviamente pues también es hacer este tipo de análisis a partir obviamente de todas estas métricas, principalmente hasta acá, hasta hits o hasta bridging centrality. Digamos, estas son las métricas que quiero que tengamos presentes. Ya en la siguiente sesión vamos a comprender estas de modularidad y clustering que bueno, digamos, nos hablan de estos grupos que hay dentro de las redes y que son bastante relevantes para muchos tipos de análisis. No me quiero meter en esto porque no quiero alargar más el video, ya se nos está yendo un poco largo. Y pues bueno, tampoco repetirme, ¿no? Recordemos que bueno, cada uno de estas métricas, estos estadísticos ya los explicamos en detalle en otro video. Ese video está en el aula virtual, les invito a que le echen un repasón. Y recuerden también que pues, tenemos un repositorio digital de ebooks, de algunos papers también, donde pues si esos conceptos no son claros, pues también ustedes pueden consultar en ese material de referencia. Bueno, no se me ocurre qué más podemos hablar al respecto. Sigamos entonces con el paper de Patet y Ansel, porque bueno, todavía no hemos respondido a la pregunta, ¿no? Es decir, ¿cuál fue el aporte, digamos, de ellos y por qué es tan importante este paper? Digamos también otra característica que nos permite Gephi, que es muy interesante, y es poder comparar grafos en paralelo, que es otra gran ventaja de este programa que no tienen todos los software que analizan datos de red. Bien, para esto entonces, de nuevo, vamos a abrir. Y bueno, aquí vemos que estos archivos con los que yo estoy trabajando son de Excel, son archivos o CSV, ¿no? Es decir, donde se parten las columnas con comas, y esto pues obviamente hace que el archivo sea mucho más reducido. Excel también lee Excel perfectamente, siempre y cuando las matrices de adyacencia estén bien ordenadas y sin macros y sin, digamos, cosas muy de programación. Y bueno, ya tenemos toda la gama de archivos propios de red, ¿no? Aquí pues nos podemos dar una idea de estos archivos. Hay archivos .gefi, .dl, .dot, .gov, gdf, gxf, gml, graphml, y la lista continúa. Todos estos pues de nuevo son archivos que, bueno, aquí está el CSV que les comentaba ahorita, la inmensa gama, ¿no? de archivos de red. Ustedes van a encontrar de pronto en la literatura que también hablan de archivos relacionales, de datos relacionales, perdón. Eso es otra cosa, ¿no? Los datos relacionales tienen que ver más con las tablas. Lo único es que, digamos, hay como una suerte de ver vínculos entre estos, pero bueno, nos complicamos un poco la vida con esto. Estos son archivos de grafo, son datos de grafo, ¿no? Con lo que trabajamos es eso. Pueden ser relacionales o no relacionales, eso es otra cosa. Y bueno, nosotros entonces tenemos, como les comentaba al principio, pues esta primera base de datos, que es la de Business or Money Lending Ties, ¿no? Las relaciones comerciales, financieras que hay entre las familias, y esta que es la de los enlaces maritales, ¿no? Que es, digamos, el core de este paper, ¿no? Hagamos entonces esta red
De nuevo, tenemos entonces nuestra matriz de adyacencia, los nodos, en este caso, es decir, no es una matriz de nodos ni es una matriz de enlaces. Aquí no tenemos características distintas de los nodos, es decir, no podemos hacer una red multiplex, no tenemos datos en el tiempo, ¿no? Esto es digamos, para el periodo de vida del personaje que le interesó a Pathet y su coautor, que son esos 30 y algo de años, ¿no? del 480, es decir, no son datos que evolucionen, y pues eso, es una red muy sencilla, es una red estática, también por eso lo traigo a colación, ¿no? Porque pues es lo que buscamos, digamos, para empezar a introducirnos en este mundo. Y bueno, también por el número de enlaces, que aquí le vamos a terminar, que de nuevo es igual de manejable, ¿no? Es decir, en la red anterior manejamos 11 enlaces, en esta manejamos 15. Estos 11 enlaces aparecen también en esta red, es decir, estos 11 se repiten acá, la única diferencia son cuatro nodos, perdón, distintos que tiene esta red y que esa nodo. Y con esos nodos, pues bueno, viene también un número mayor de aristas. Entonces, bueno, como les decía, una de las ventajas de Gephi es poder manejar uno, dos, varios grafos en simultánea, hasta donde la máquina aguante. Recuerden que pues, si son grafos con una densidad muy fuerte, con muchos nodos, pues el rendimiento de la máquina pues, va a resentirse. Pero digamos con estas redes tan pequeñas, pues podemos trabajar fácilmente. Y podemos entonces hacer comparativas entre los nodos, ¿no? Que es algo pues, muy útil. Entonces, bueno, tenemos aquí un tipo de grafo, es no dirigido, ya sabemos. O sea, si A está casado con B, pues B también está casado con A, no hay una otra posible lectura, ¿no? Entonces por eso no trabajamos ni con dirigido ni con mixto, porque pues no es factible que se dé otro escenario. Entonces bueno, trabajamos con un tipo de grafo no dirigido, bueno, ya sabemos con ese número de aristas de nodos. Al igual que el grafo anterior, no es un grafo dinámico, no es un multigrafo, no podemos hacer análisis multiplex con esto, únicamente podemos hacer un análisis estático para mirar características de la estructura, ¿no? Estas métricas, no para hacer simulaciones, no para hacer evoluciones, no para explotar la red, que es algo que veremos más adelante y que es, de nuevo, muy interesante, ¿no? A modo de motivación para que sigamos en esto. Bien, entonces le doy a aceptar. Bueno, entonces bueno, aquí le digo nuevo espacio de trabajo, ¿no? Que no me vaya a poner todo sobre esta pestaña porque pues no hacemos nada, ¿no? Entonces, a diferencia del módulo anterior que le dije añadir en el espacio de trabajo existente porque pues no había nada, en este sí le digo que me lo haga en uno nuevo y eso entonces me generará acá una pestaña nueva, ¿no? Que me dirá espacio de trabajo 2. Entonces, nuevo espacio de trabajo, me cercioro y ya está. La red es la misma que bueno, digamos, nos la presenta, digamos, de una forma muy sencilla, igual que, recuerden ustedes, cuando teníamos esta al principio. Y esto, ¿no? Es decir, poder ir y venir tan fácilmente de una red a la otra, de un grafo al otro, es algo, pues, muy útil. Aquí hacemos exactamente lo mismo. Bueno, descubrimos los enlaces, si ustedes se dan cuenta, pues, son los mismos apellidos. Tenemos 4 apellidos más. Bueno, le damos las mismas métricas que le dimos al otro. Bueno, ejecutar todo esto. Diámetro de red, densidad del grafo. Bueno, todas estas gráficas ya las habíamos visto, ya bueno, hemos hablado de las leyes de potencia, las distribuciones normales, pues creo que no vale la pena que me repita. Base centrality y el hits. Bueno, ok. Listo. Y llegamos hasta la modularidad, ya habíamos dicho que esto pues no
no nos interesa tanto. Este Prestige, bueno, este no trabaja. Tenemos entonces, al igual que en la red anterior, vamos a darle mayor peso, más que al betweenes, más que a esta característica de ser puente, al grado, ¿no? Partimos de un análisis muy sencillito. Entonces nos vamos a nodos, en ranking, escogemos entonces el atributo del grado. Bueno, aquí estamos separados en la paleta de colores. Ahorita vamos al de los tamaños. Le damos a aplicar. Aquí, bueno, de nuevo nos vamos a ranking, aquí le damos grado. Es exactamente igual que en el otro, es decir, va de 1 a 30, perdón, es nuestro rango. Seguimos con ese rango. Podemos aumentar el rango si ustedes lo desean. Si consideran que la diferencia entre los tamaños de los nodos no son suficientes, pues bueno, pueden agrandar más. Y bueno, es bastante útil esta herramienta. Hasta donde ustedes quieran, obviamente hasta donde tenga sentido hacerlo, ¿no? ¿Qué más teníamos acá? Bueno, aquí los enlaces no tienen un peso, entonces pues eso, esa parte nos la podemos saltar. Bueno, démosle aquí para hacer las comparaciones más fáciles. Apagamos la luz y vemos entonces esta red de esta forma. Vamos entonces con Force Atlas directamente, que es el que nos va a dar entonces nuestra característica topográfica. Habíamos dicho que en fuerza de repulsión le aumentábamos 2 ceros, ¿no? Para poder tener... bueno, primero que todo parar, y aquí le vamos a ejecutar. Podemos darle aquí en fuerza de repulsión, o podemos irnos acá a expansión, como ustedes prefieran. Es creo que exactamente lo mismo. Pronto con este es un poco más sencillo. Y bueno, si ustedes se fijan, ejecutamos exactamente las mismas características, es decir, nos centramos principalmente en el atributo que nos defina la estructura, la topografía, perdón, de nuestra red, desde el grado, ¿no? Con cuántos nodos tiene relación, enlace, interacción cada uno de nuestros nodos, y a partir de eso entonces definimos cuál era ¿no? nuestro centro gravitacional, ¿no? Y aquí pues, oh sorpresa, aparecen los Medici, ¿no? Y esta, digamos, es la tesis y de donde deriva el nombre, ¿no? del paper. Aquello que ellos mencionan como la acción robusta. ¿Qué significa esto? Que Cosimo de Medici, digamos que cada movida que él hacía tenía efecto en varios juegos. ¿Qué significa esto? Es una frase que me gustó mucho del paper. Significa que la toma de decisiones de Cosimo a la hora de relacionar a su familia pues era tan estratégica que, digamos, sabiendo sus debilidades, conociendo sus desventajas, siendo muy consciente de esto, empezó a generar una suerte de alianzas estratégicas a partir de uniones maritales, y con esto logró consolidarse como el nodo. Si ustedes se dan cuenta, no es que tenga relaciones con todo el mundo, pero para llegar de un lado a otro de la red hay que cruzar por este nodo. Es decir, tiene un grado de centralidad alto porque pues es el puente que comunica a todos los extremos de la red, ¿no? Es decir, es el nodo que tiene la menor cantidad de caminatas, ¿no? de paths, de walks, es un término, digamos, de teoría de redes. Sí, sería como caminatas, es decir, la cantidad de nodos que tiene que atravesar cada nodo para llegar de un extremo a otro, ¿no? Es decir, si Pasi quiere tener relaciones, por ejemplo, con Perucci, pues bueno,
tiene que atravesar por Medici, ¿no? Si Barbadori quiere tener relaciones con Tarnabón de una forma más directa, pues tiene que pasar por Medici. Es decir, obviamente puede ir por Castellán, por Strozzi, por Ridolfi y luego llegar a Tornabón, pero pues en términos de economía le queda mucho más sencillo pues de nuevo cruzar por Medici para llegar a Tornabón, ¿no? Este es lo que entendemos por los pasos, ¿no? Es decir, aquí son dos pasos, es un camino mucho más corto que este, donde tenemos 1, 2, 3, 4 pasos, ¿no? Y esto pues entonces, según los autores, es lo que les confirió ese poder, ¿no? Esa influencia dentro de familias que de pronto tenían más dinero, más recursos militares, mayores ejércitos, títulos nobiliarios más altos, apellidos con más prestigio, con más alcurnia, con más estatus. De pronto familias con mayor cercanía con el papado, con digamos, centros importantes de poder en esa época. Recordemos los Medici pues eran casi que unos nuevos ricos, unos aparecidos, no gozaban de muy buen prestigio, pero a partir de estas alianzas estratégicas de ir aumentando la red, de nuevo, no de cualquier forma, sino de una forma inteligente, logran consolidar entonces una red viva que permite a esta familia consolidarse en el poder por más o menos unos 300 años, ¿no? Es decir, hicieron muy bien la tarea y pues sin tener mayores nociones de teoría de grafos, ¿no? Bueno, si el tema les llama la atención, los invito a que descarguen el paper en la diapositiva anterior donde presentaba el paper, había un enlace, lo pueden consultar. Como les digo, pues es un paper bastante largo, es un paper de 60 páginas, no es normal para un journal indexado tener tantas páginas, así de bueno fue el paper y el revolucionario que pues venga, no lo edite, déjelo así como está, se lo imprimimos, se lo publicamos, ¿no? Y bueno, de nuevo, pues eso, ¿no? Lo que quiero es que miren de estos criterios de centralidad dentro de la red, es decir, qué es lo que define en última instancia la operatividad de la red, la utilidad, la finalidad, el propósito de la red, cuál de estos criterios de centralidad es lo que define estas características de sentido de la red. Por eso no trabajamos con muchas métricas, ¿no? Solamente con las que tienen que ver con la centralidad, principalmente, porque bueno, son las que, como hemos dicho, pues eso, ¿no? A partir de este algoritmo de distribución que es Force Atlas principalmente, en menor medida también Fruchterman-Reinhold, son digamos, dos de los algoritmos más potentes, ¿no? Que nos permiten configurar estas topografías de nuevo desde este modelo como planetario y cósmico, ¿no? Donde cada nodo sería un planeta con una masa, un peso y una fuerza gravitacional mayor o menor, ¿no? Entonces, bueno, tenemos estos dos grafos, ¿no? De nuevo, los mismos nodos, pero con relaciones completamente distintas, y como el hecho de que estas relaciones sean cualitativamente distintas, pues nos marca pues una topografía completamente distinta a la red. Teniendo en cuenta pues también que esas topografías pues fueron hechas a partir de los mismos principios, es decir, o sea, lo que escogimos como digamos, eje de la centralidad es el principio el criterio del grado, ¿no? Digamos, aquí lo que más nos interesa es el grado, y en esa medida pues bueno, le dimos el algoritmo, ¿no? La configuración de su topografía. Recuerden que
si cambiamos el grado por no sé, el betweenness, el authority, la cercanía, la excentricidad, aquí ya nos daría una cosa completamente distinta. Bueno, aquí se me había ido esto del clustering, porque bueno, ya esta parte de Hub digamos, está más relacionado con eso. Por ejemplo, aquí bueno, si ustedes se dan cuenta, pues los Medici ya son insignificantes. Recuerden que la excentricidad son aquellos los que están más lejos, los que tienen más pasos para llegar de un sitio a otro. Y si aquí le aplicamos el Force Atlas, pues nos da algo completamente distinto, ¿no? Aquí entonces le damos, bueno, primero que todo parar, expansión, y bueno, bueno, no sé por qué la topografía no ha cambiado mucho, lo que cambiaron fueron los pesos. Bueno, tengo que mirar qué pasó acá. Pero para no confundirlos, quedémonos entonces con eso que hemos visto hasta ahora. Entonces tenemos, de nuevo, ya podemos jugar con varios espacios de trabajo, ir haciendo estas comparativas. Aquí, por ejemplo, algo que habíamos visto con respecto a los nodos, la cuestión del tamaño. Podemos aumentar el tamaño, aplicar, y darle aquí, por ejemplo, expansión. Bien, entonces bueno, aquí ya tenemos entonces pues unas características mucho más visibles. Y por último, pues entonces ya la parte de visualización, donde pues bueno, ustedes ya han hecho el ejercicio de sacar estas medidas de centralidad dentro en su conjunto de datos. Ya lo han interpretado, ¿no?, a la luz del conocimiento, del paper que suele acompañar estos datos, o de investigaciones propias que ustedes hayan hecho. No tiene que ser una cosa muy rigurosa. Me gustaría que en el informe, digamos, pareciera, o sea, por lo menos una media página, no es mucho, un párrafo largo, 2 párrafos, donde bueno, más o menos expliquen de qué va el sistema. Obviamente sin plagios, ¿no?, sin copiar textualmente, donde pues ustedes me expliquen en qué consiste el sistema, digamos, qué características morfológicas tiene, cuál es su razón de ser, cuál es el sentido de ese sistema. Recuerden que todo sistema tiene un propósito, si no, pues no habría sistema. Es decir, los nodos se organizan de forma espontánea, autónoma, autoorganizada, con un fin, con un propósito, ¿no? De nuevo, pues digamos, el caso más claro es el de los bancos de peces o las formaciones de las aves. Estos comportamientos surgen de forma espontánea porque es la forma más racional que encuentran estos animales para defenderse, por ejemplo, de depredadores, o para emprender migraciones, ¿no? Es decir, estos patrones que se forman en las aves para volar en B, que muchos pilotos lo usan porque pues, es la forma más eficiente de volar, ¿no? Un nodo principal que se, digamos, se ponga en el vértice de la V, y digamos rompa el viento para todos, luego entonces otro lo reemplaza, luego otro lo reemplaza, y así pueden viajar pues muchos más kilómetros que si cada uno fuera volando, digamos, en una misma línea, ¿no? Entonces, bueno, digamos, ese tipo de patrones emergentes es eso, ¿no? Es con un propósito, es poder recorrer la mayor cantidad posible de millas. En el caso de los peces, lo mismo, porque se forman esos bancos de peces que empiezan a girar, ¿no?, como una suerte de planeta, ¿no? En forma de esfera, y todos girando, ¿no?, como un proceso de rotación ahí bien extraño, pues porque es la forma más eficiente que han encontrado para prevenir los ataques de los depredadores, ¿no? Entonces eso, ¿no? Hay unos propósitos. Entonces bueno, estas redes, perdón, estas topografías, estas estructuras emergentes de la red, estas formas emergentes que asumen qué propósito tienen, y dentro de los grados perdón, entre las medidas de centralidad, cuál explica mejor
la relación entre la topografía y el propósito de ese sistema o de esa red, de ese sistema complejo. Bien. Y bueno, lo último, ya saben ustedes, entonces, pues otra parte del informe pues es obviamente tener una imagen, ¿no? de esto que ustedes van a mostrar. Pueden darle aquí un print screen si ustedes quieren y trabajarlo desde Paint o desde algún programa de Adobe. O bueno, pueden irse aquí a previsualización y pues bueno, ya conocen entonces las herramientas para graficar, ¿no? Escogen entonces que de estas opciones les llamamos la atención. Pueden también jugar aquí con las características de los nodos, de las etiquetas, de las aristas, el tamaño máximo del grosor de las flechas. En este caso, pues bueno, ya sabemos que pues eso no aplica, pero de pronto en las redes ustedes sí. Las etiquetas de las aristas, a veces les puede salir esto, sobre todo cuando manejan las redes de internet, es decir, cómo las páginas web se relacionan entre sí. Y bueno, también esta parte de las imágenes de nodo. Ya saben, entonces le dan refrescar, escogen aquí el formato para exportar y les queda entonces su gráfica. Bueno, creo que no es más. Hay tiempo, hay bastantes videos y bastantes recursos también bibliográficos. Recuerden que pueden trabajar en equipos, ¿no? Es lo más ideal. No recuerdo si habíamos definido si eran de 2 o de 3. Tocaría mirar ese video porque no recuerdo. Y bueno, eso es todo. Casi no logro hacer este video. Me gustaría tener bloopers para mostrarles. Ha sido bastante engorroso. Bueno, espero les sea de utilidad.